Fue uno de esos grandes maestros que combinó elementos del arte bizantino, de la escuela veneciana, del manierismo, en algún punto deudor también de Miguel Ángel, pero que cuando llega a España y hace uno de sus primeros encargos, como el expolio, le ofrecieron un pago más alto por el marco que por la pintura. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy, para volver al Greco, que lo teníamos ahí más que abandonado, hicimos un solo video de él que apuntaba a comprender su capacidad para el retrato, que fue una de sus principales fuentes de ingreso, sobre todo cuando se instala en Toledo. Y ya me puse a hablar de una, ¿no? Cierro la idea y les cuento de qué viene la cosa hoy. Decía que fue una de sus principales fuentes de ingreso en Toledo y que demuestra que realmente tenía una gran habilidad, una gran capacidad para adaptarse a las necesidades y a los requerimientos que le exigían sus retratados. Ahora, hoy la cosa va por otro lado, porque entrar a las obras religiosas o mitológicas del Greco es como entrar a otro mundo. Y ese mundo es tan amplio, es tan a veces escurridizo, tan debatido incluso, que hoy nos vamos a dedicar a una obra en concreto para poder pensar algunas cosas. Cierta fortuna crítica del Greco. ¿Qué hay de manierista en el Greco? ¿Es viable pensar en un artista que es manierista y a su vez se atiene al Concilio de Trento? En este sentido, ¿cuáles fueron sus problemas con la Iglesia, con la mirada inquisitorial? Además de una serie de anécdotas que me parecen bastante interesantes para, comprender un poco más la personalidad del Greco. Entonces, hoy no nos vamos a meter con una cosa más biográfica porque lo vimos en este primer video que hicimos de él, que se los voy a dejar por aquí linkeados. Y nos vamos a meter más con la cosa jugosa, con la cosa de debate y también con su estilo, que de alguna manera era el que provocaba tantos debates. A pesar de que el día de hoy, irrecuperado por las vanguardias a inicios del siglo XX, el Greco es considerado uno de los grandes maestros de la pintura, con una estética absolutamente personal, expresiva y muchas maravillas más que se dicen hoy por hoy de él, su fortuna crítica, ya mismo entre sus contemporáneos, fue muy dispar y en realidad fue más mala que buena en algún punto. De alguna manera parece haber sido un artista relativamente incomprendido, al menos, como dije, en sus obras que tienen que ver con la religión y en sus obras que tienen que ver, si quiere, con lo mitológico. No fueron en general bien recibidas. Le generaron bastantes problemas con la Iglesia y da la sensación de que el Greco en algún punto no cumplía determinadas expectativas del comitente porque hacía un ejercicio muy amplio de su libertad artística. Esto es algo que para el siglo que estamos hablando, nos vamos al siglo XVI, es bastante particular. Apenas si Miguel Ángel. Por otro lado, el Greco termina en España, ya lo contamos en su momento, un poco tratando de buscar oportunidades en la corte de Felipe II, sobre todo porque en ese momento estaba en obras el Escorial, entonces había buenas oportunidades para los pintores, decoradores, etc. Él ya había pasado por Italia, había estado en Roma, además de Venecia en primera instancia. Y Roma estaba plagada de maestros, ¿no? Piensa en Tiziano, con quien él trabajó, piensa en Miguel Ángel, que todavía estaba vivo, o sea, oportunidades poco y nada. Y decidió ir a buscar fortuna a España. A una España ultracatólica, más católica que los católicos, diría yo, en donde el clero, tenía una vigilia, una atención muy fuerte sobre todos los temas relacionados al arte. Y donde la Inquisición tenía un peso mucho más importante que lo que podía llegar a pasar, por ejemplo, en Italia. Un poco el Greco termina chocando con este rígido sistema español y tiene sus vaivenes, ¿no? Y lo más jugoso de todo esto es cómo termina la historia, con una de las más grandes obras maestras de la pintura europea exhibida para el lugar al que le fue encargado. Así que miren si vamos a tener hoy un derrotero de vaivenes. Vamos rápidamente con algunas líneas sobre el contexto cultural y social, el rol del artista en este momento, como para poder entender qué estaba pasando. A partir del Renacimiento, o con el Renacimiento, la consideración social del artista
cambia drásticamente. El descubrimiento intelectual y material de la antigüedad clásica, unido a otros factores económicos, políticos, religiosos, culturales, filosóficos, etc., hacen que, por supuesto, el hombre empiece a tomar un rol central. Lo que llamamos esto de antropocentrismo. Esto impulsa una suerte de secularización de la vida pública. Y en cuanto al arte, ya no serán solo la Iglesia la gran promotora, sino que tendremos a príncipes, a nobles, a reyes, que en honor a su prestigio pugnan, pelean por tener determinados artistas en sus cortes, por ampliar colecciones con determinados nombres de artistas. Lo vimos muy reciencito con el caso, por ejemplo, de Isabela d'Este. Esto hace que ya los vínculos gremiales que ataban al artista un poco se vayan diluyendo, que se vayan desarrollando academias, es decir, cambia todo el campo del arte en este momento. La propia técnica, es decir, el aspecto formal de las obras, se despega del arte religioso más en términos bizantinos, si se quiere. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Giotto, se los voy a dejar por acá linkeado, empezamos a ver cómo hay un cambio, ¿no? Hay un pasaje, entre comillas, de Bizancio a Occidente. Y por supuesto, se empiezan a desarrollar, a escribir teorías estéticas. Pensemos en Alberti, pensemos en Piero della Francesca, pensemos en Leonardo. Perspectiva, luz, proporciones, empiezan a ser los temas. Todos estos aspectos inevitablemente terminan influyendo en la pintura religiosa. El hecho de recuperar, por ejemplo, temas mitológicos, el desnudo, todo eso que habilitaba la mitología, los dioses griegos y sus historias y sus héroes, bueno, de alguna manera termina contaminando lo que se plasmaba en los lienzos sobre temas religiosos. De hecho, creo que recuperamos, ¿no?, la anécdota de Giacomo della Porta cuando hablamos de la iconografía, del recorrido iconográfico de San Sebastián. Se los voy a recuperar. Esto lo recupera Pietro da Cortona en el Tratado de la Pintura y la Escultura de 1652. Y ahí dice que Giacomo della Porta, para demostrar que sabía pintar desnudos, realizó en Florencia, en un cuadro de una iglesia, un San Sebastián desnudo, con un colorido que parecía carne, y con un aire tan dulce en el rostro, y tan correctamente adecuado a la belleza de toda su persona, que los ojos y el corazón de algunas mujeres se llenaron de pensamientos y deseos impuros, por lo que fue necesario retirarlo de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Greco? Bueno, porque nos vamos acercando al Concilio de Trento. En un momento la iglesia dice: che, amigos, hay que regular un poco las imágenes que se están pintando porque los pintores están bardeando. De repente los santos aparecen prácticamente desnudos, hay mucha libre interpretación sobre cómo representar a María, cómo representar a Jesús, se está complicando la cosa. Y de esta manera es que se desarrolla muy fuertemente la teoría del decoro. La teoría del decoro es fundamental para entender la pintura post-tridentina. Y de hecho, era bastante clara la propuesta del Concilio de Trento. Le voy a citar algunas líneas. Este santo sínodo quiere que sean erradicados de inmediato, de modo que quienes los cometen no puedan constituir ninguna imagen de falsa doctrina ni una ocasión de peligroso error para los sencillos. En adelante, sea evitada toda lascivia, de modo que no se adornen ni pinten imágenes de belleza provocativa. Por lo demás, ocúpense los obispos con tanta diligencia y cuidado de estas cosas que no se advierta nada desordenado o dispuesto de cualquier modo y confusamente, nada que sea profano y deshonesto, puesto que a la casa de Dios conviene la santidad. Acá tenemos dos elementos muy claros. La idea de la teoría del decoro, la idea de que en nombre de la belleza no podemos hacer cualquier cosa. Y por otro lado, esta apelación a que los obispos vigilen. Esto, como idea general, termina siendo sistematizado y normatizado por el clero en cada uno de sus regiones, digámoslo así. Y lo cierto es que las interpretaciones fueron muy diversas, sobre todo en cada
país, por decirlo de alguna manera, o en cada región. Y si bien, por ejemplo, en Italia fueron un poco más flexibles, en otros países como España no. Criterios. Además, el Concilio de Trento fue como un gran generador de, tratados, ¿no? Los pintores, los intelectuales empiezan a desarrollar ideas. Por ejemplo, Andrea Giglio, que publica, ¿no?, los errores más comunes en la pintura. El cardenal Federico Borromeo, que publica de la pintura sacra, etcétera, etcétera. E incluso, si nos vamos a España, tenemos a Francisco Pacheco, ¿no?, que de alguna manera también era asesor de la Inquisición. Estoy hablando del suegro de Velázquez, pobre Pacheco, así pasó la historia. En donde, él también hacía algunas consideraciones. Y hay toda una idea, sobre todo encarnada por Federico Borromeo, que indica que un pintor impuro no puede pintar cosas puras, por decirlo así groseramente. La falta de cultura religiosa, la falta de fe, son los principales motivos por los cuales la mayoría de las pinturas, o mucho del arte del momento, según ellos, se aparta de lo que debe ser correcto. Y claro, en función de esto, la teoría del decoro viene de alguna manera a enseñar o a suplir a estos artistas cómo representar a los personajes bíblicos, a los santos, cuáles son sus atributos. Aparecen los paños de pureza, ¿no? Los perisomas o, todos estos episodios que pasaron, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, ¿no?, con el imbracatamento, ¿no?, de las obras de Miguel Ángel. Porque, por sobre todas las cosas, el desnudo era ampliamente condenado. Por supuesto, también se condenan los retratos de los herejes, hombres o mujeres en actitudes de pecado, borrachos, jugadores, cortesanas. Y por último, algo muy importante es que se indica que las historias bíblicas deben ser representadas de acuerdo estrictamente a lo que dicen las escrituras, sin añadir, sin quitar nada. A ver, este rigorismo teórico en la práctica, impacta más o menos. En realidad es más de orden intelectual. Algunos artistas, siguieron con lo suyo y ya está. Pero en algunos lugares era fuente de conflicto. Y de hecho era un motivo para llevar a alguien a la justicia, por ejemplo. Con toda esta intro y estas pautas, vamos a conocer esta obra maravillosa del Greco llamada El Expolio, que hoy por hoy está en la sacristía de la Catedral de Toledo, es decir, está en el lugar para el que fue encargada. Es un óleo de un tamaño enorme. Este momento del Greco es muy monumental. Tiene 285 por 173 y es una obra que se inicia en 1577, apenas Domenico Theotokopoulos, ¿no?, apenas el Greco llega a España, y se termina en 1579. De hecho, está firmado a la derecha, hay un papelito con 2 líneas, donde en letras griegas cursivas aparece su nombre un poco tapado igual. Dijimos, el Greco llega a España en búsqueda de trabajo para Felipe II en el Escorial, presenta una obra, no es aceptada, en fin, y se termina instalando en Toledo, la antigua capital. Y es ahí donde realiza sus primeros encargos. Este expolio, que lo hace a la par de un retablo que se le solicita para la iglesia de Santo Domingo. Y acá empieza como toda una historia bastante particular, porque Greco era un artista desconocido en España. No había tenido fortuna con el rey, así que imagínense qué se podía esperar de su futuro. Y sin embargo, apenas se instala en Toledo, recibe 2 encargos muy importantes como estos. Ahí se entiende que el deán de la Catedral de Toledo, Diego de Castilla, un poco ofició de benefactor o de mecenas encubiertos, es decir, consiguiéndole encargos para que éste trabajara. Pues se entiende que el hijo del deán había conocido justamente al Greco en Italia años antes y de alguna manera, lo recomendó. Pero vamos a la pieza porque tenemos bastante para hablar de ella en términos técnicos. El expolio, como temática, refiere al momento en el que Jesús es despojado de sus ropas. Es un episodio de la Pasión de Cristo. Es un tema bastante complejo
porque no existía, digamos, un precedente en el arte occidental en esa época. Lo cual, cuando se estudia la obra del Greco, inicialmente generó bastante duda, porque alguien pediría el expolio si era un tema que en Occidente no se utilizaba. Y en realidad esto se justifica entendiendo el lugar donde iba a estar. Dijimos la sacristía. La sacristía es un espacio que está en general adyacente al presbiterio y es donde se guardan los, digamos, la vajilla, los vasos sagrados, y es donde está también la ropa que va a usar, por supuesto, quien va a dar la misa. O sea, el que va a celebrar el oficio litúrgico va hasta este lugar para vestirse con la ropa litúrgica justamente. De esta manera, además están los elementos para la comunión, con lo cual se establece toda una relación entre la idea de comunión o la cena, la última cena, el oficio de la misa, que se supone que la primer misa del cristianismo fue justamente la última cena, en donde Cristo comparte el pan y el vino, y todo este despojo de vestiduras que, según los relatos evangélicos, tuvo que sufrir Jesús. Y como decía, es un tema además complejo, porque en los evangelios canónicos, es decir, los aceptados por la religión católica, se lo menciona nada más. En donde hay descripciones de lo que pasó es en evangelios apócrifos, como por ejemplo el evangelio de Nicodemo, y también en textos de santos, como por ejemplo el de San Buenaventura. Esto lo vamos a recuperar un poquito más adelante para ver qué es lo que decían. En función de estos elementos, el Greco, hace gala de su creatividad y nos pone en una composición absolutamente vertical a Cristo en el centro, mirando al cielo con una expresión serena, dulce hasta diría, vestido con una túnica de color rojo intensísimo, no intenso, que es la que llama la atención cuando uno ve esta obra, y que de alguna manera ese rojo nos está hablando de su martirio. Alrededor de él, mucha gente, ¿no? Gente dispuesta a desnudarlo, a maltratarlo. De hecho, él ya había sido azotado. Acá, claro, muchos ven estos colores tan intensos, ¿no? Tan de la escuela veneciana. En la parte inferior encontramos a las tres Marías que están angustiadas mirando toda esta escena y de alguna manera están a un costado de este Jesús que está rodeado y siendo escoltado por todo este grupo. Sin ninguna duda, me van a escuchar que lo diga esto 20 veces cada vez que volvamos al cuadro, la figura de Cristo es la que destaca, no hay cómo no. Incluso a pesar de todos los personajes y la violencia que uno siente cada vez que ve a todo este gentío, ¿no?, que lo rodea. Y aparecen algunas figuras que llaman la atención. Hay una figura en la parte trasera con un sombrero rojo que apunta acusadoramente a Cristo. Y los miró. O a nosotros. ¿A quién apunta? Otro personaje que llama la atención, por supuesto, es este hombre vestido de verde, a la izquierda de Jesús, que lo sujeta con una cuerda y que es quien va a encarar el tema de desnudarlo para su crucifixión. Otro, vestido de amarillo en la parte inferior, también nos llama la atención y es aquel que está preparando las tablas para la cruz, ¿no? Está haciendo un agujero. Y a la derecha un soldado romano, lo digo entre signos de pregunta, tiene una armadura anacrónica si es un soldado romano, porque en realidad es contemporánea a la época del Greco. Para darle más emotividad y para seguir resaltando justamente la figura de este Cristo Salvador, el Greco un poco lo opone, ¿no?, a todas esas figuras que se amontonan en torno a él y que además tienen movimientos bruscos, gestos horribles, picas, lanzas. Y acá un poco vamos a ver cómo el Greco apela a todo lo que él conoce y además pone, por supuesto, su impronta. Como no había un antecedente directo previo que quizás él pueda ver, tiene que apelar a una iconografía un tanto entremezclada. Por un lado, cuando vemos la obra, hay toda una cosa media de tradición bizantina, que es lo que él tiene más cercano, ¿no?, a este despojo de las vestiduras. Se cree que acá apeló a íconos bizantinos que hablan del prendimiento de Jesús o el beso de Judas. Es decir, momentos en el que Jesús está como rodeado de muchedumbre. Y según Cosío, que es alguien a quien vamos a recuperar bastante, pues fue uno de los primeros estudiosos de la fortuna crítica, sobre todo del Greco, de alguna manera este cuadro es uno de los más poéticos, ¿no?,
que habla de un artista que sabe componer y tomar distintos elementos para hacer algo muy original. Por otro lado, Carl Justi también, cuando analiza esta obra, dice, bueno, hay reminiscencias bizantinas porque hay una posición muy frontal en la escena, cierta simetría, incluso en la concentración de la multitud. Ya con esto vamos a meternos fuertemente en la composición, porque recuerden que nuestro objetivo es ver qué tiene el Greco de cada cosa, qué tiene de manierista, ¿y qué hay acá del Concilio de Trento? Si uno encara la obra así de inmediato, dice figuras monumentales, alargadas, un espacio que no se resuelve. Esto es manierismo. Además, la verticalidad enorme que tiene esta obra y simetría. Si nos vamos al espacio, después voy a ampliar un poco la perspectiva, pero está claro que hay una concepción espacial muy típica en ese sentido de Bizancio, en donde no necesariamente había que resolver un espacio en términos de perspectiva o de distintas dimensiones. Es decir, el arte bizantino tiene mucho de espacio irreal, porque apuesta de alguna manera a transmitir determinadas ideas, ¿no? En este caso, uno con esa posición de las figuras tipo mandorla alrededor de Cristo, que es de donde emanan todas las líneas, bueno, tiene esa sensación de angustia, de que está sucediendo algo dramático. De hecho, justamente, Cristo es el centro de la escena. Y vean ustedes cómo a partir de él, que es el eje central, salen todas las disposiciones del resto de las personas. Hombres y mujeres llenan por completo el espacio de una suerte de horror vacui, ¿no? No hay espacio prácticamente vacío. No hay un fondo, claramente, apenas hay un poco de suelo, lo cual justamente acentúa la disposición agresiva y amenazadora de esta turba de gente, ¿no? En ese orden y en este cuadro, la naturaleza queda muy reducida, apenas algo de tierra a lo bajo, y uno podría decir que hay algo de cielo nuboso arriba, una recreación bastante particular del Greco en todo caso. El hecho de la verticalidad de la tabla y de que no haya espacio, no haya aire, por decirlo de alguna forma, hace justamente que las proporciones sean gigantes, ¿no? A la izquierda, estas tres Marías se compensan claramente con ese sayón de amarillo, ¿no? Tanto en color, ahora nos vamos a meter con la cosa cromática, pero también en forma compositiva, hacen como una V, que por supuesto de nuevo lleva la atención hacia la figura de Cristo con su vestimenta roja. Ese rojo es expansivo, ¿no? Es el símbolo de la pasión también y de alguna manera atrae la mirada nuestra. El claroscuro está trabajado de una manera bastante particular. La figura de Jesús se ilumina y se destaca y el resto aparece un poco más oscurecido, pero es a través de la gama de color. Esto hace que justamente contraste, ¿no? La figura de Jesús. Y de hecho de fondo vean que hay como una entonación un tanto gris al fondo del cuadro. La misma línea de grises que la armadura del caballero que está a la derecha de Jesús. En ese sentido, esa mancha roja equilibra, ¿no? Las otras dos manchas amarillas que vemos a derecha e izquierda. Acá es donde todo el mundo habla del color veneciano, el uso del color veneciano que hace el Greco. Estos colores tan vibrantes, rojos, amarillos, verdes y blancos, grises, con los que trabaja la luz. Vean ustedes que igual, más allá de hablar de color veneciano, son colores manieristas. El manierismo tiende a tener colores fríos. Vean cómo le pone blanco a esa túnica de Jesús roja justamente para transformarla en algún color frío. Y no me quiero olvidar, porque cuando hablaba del tema del claroscuro y el trabajo con la luz, vemos que, bueno, apenas, ¿no? Tenemos esos reflejos en la armadura que son muy interesantes en términos de cromatismo. Ahora, sin duda, no podemos negar que hay una libertad en el uso del color del Greco que tiene mucho que ver con Venecia y su paso por allí. Y como por supuesto dijimos amarillo, rojo y el verde de fondo grisáceo que de alguna manera es su, por supuesto, contraste. Para hablar del tema de Venecia, 2 segundos nada más, una mini charlita de café. El Greco cuando llega a Venecia, él viene de Creta, termina trabajando en el taller de Tiziano. Se entiende, por lo que se conoce de la vida del Greco, que él ya cuando llega a Venecia, bueno, viene como un maestro formado, hecho y derecho, ¿no? Y de hecho se cree que es así porque no cualquiera entraba al taller de Tiziano y es casi como una garantía de que este tipo era un destaque. Momento también en el que ya Tintoretto estaba haciendo de las suyas, ¿no? En términos de manierismo y bueno, obviamente el Greco estuvo en contacto con él. Se entiende que él capta de todo esto el trabajo con los matices, el trabajo con el color, en una escuela en donde sabemos que
por sobre todas las cosas hay una primacía del color por sobre el dibujo. Incluso él mismo, quiero decir, el Greco mismo se consideraba a sí mismo como un pintor veneciano. Más aún cuando luego de Venecia va a Roma, conoce la obra de Rafael, conoce la obra de Miguel Ángel y sobre esto viene la anécdota del final. Cierro charlita de café, volvamos a la obra. Veamos estas tres Marías que están a la izquierda como cerrando, ¿no?, el encuadre. ¿Cuál es el punto de vista acá? Bueno, estas mujeres están vistas desde un punto de vista totalmente distinto que el resto. Ellas están vistas desde un punto de vista alto. Ahora, Cristo lo podemos entender como un punto de vista más bien bajo, lo cual hace que se agrande su figura, que es el mismo punto de vista que tiene el soldado con la armadura del siglo XVI. Y el verdugo o el sayón que está preparando la cruz. Ahora, esta figura de acá abajo presenta un escorzo de un atrevimiento que es increíble. Esta ruptura tan manierista del escorzo que un poco nos descoloca en el espacio, ¿no? Y en ese sentido, estas líneas así tan diagonales, estos escorzos medios atrevidos, poco nos remiten a Miguel Ángel, aunque quizás al Greco no le gustaría que dijéramos esto, ¿no? La luz parece venir de lo alto porque ilumina la cara de Cristo, es una luz como enfocada, fría, que hace brillar, la misma que se sitúa en la armadura, como dije antes, donde se ven los reflejos, ¿no?, rojos, etc. Pero no tiene nada que ver con un ámbito natural. Hay algo también bastante particular y es cómo se van sucediendo los personajes. Vean ustedes que no es Cristo el que está más alto, no tiene gente arriba de él, al fondo, lo cual nos estaría dando una sensación de cierto movimiento, ¿no?, como que Cristo va viniendo hacia nosotros. Y algunas cosas muy particulares del Greco que siempre manejó como una suerte de lenguaje doble. Por un lado, mucha atención al detalle y por otro lado un desparpajo que uno parece que está en el medio del caos, ¿no? Quiero decir, hay cierto realismo de su arte en las texturas, en la armadura de este supuesto soldado, la gestualidad, los personajes están individualizados, no son genéricos. Y por otro lado, bueno, esa cosa media abstracta, media difícil de comprender, de qué es lo que pasa en ese supuesto cielo, como manchas en el piso. El Greco nos lleva de un extremo al otro en una misma obra. Y habla también de lo maestro que era este hombre, porque con tanta gente dando vuelta ahí, con tanta sensación de asfixia y demás, no dejamos de ver a quien tenemos que ver, que es Jesús, que es su figura. Y hay algo que lo van a ver recurrentemente en el Greco y que acá lo podemos ver, por ejemplo, en la figura de Cristo. Y es el nivel de expresividad que logra este hombre. Cristo no está acá presentado como Dios. No tiene un halo, aparentemente no tiene nada de especial. Está presentado como un hombre que siente. Los ojos del Greco y sus dos puntitos de luz blanca. Vean ustedes cómo aparece como una víctima inocente, que además está triste, sereno, la mirada elevada al cielo, como aceptando su sacrificio. Contrasten esto con la tristeza de las Marías o con la gente que está agitada detrás. Incluso las Marías, ¿no?, mirando un poco al madero de la cruz. Y sin embargo él, Cristo, radiante, a pesar de quienes lo acosan. Que estos personajes que lo acosan, ¿no?, recuerda un poco a los personajes grotescos de las pinturas flamencas, hay que decirlo. Vuelvo al rostro de Cristo, los ojos llenos de lágrimas. Ahí, conseguidas con un toquecito de pincel. Esos ojos arrasados de lágrimas nos conmueven, nos hacen acercarnos a esta figura y seguir su mirada hacia el cielo y entender que está aceptando su martirio. Y la mano, las manos del Greco, ¿no? Acá hablamos del caballero, la mano en el pecho. Cómo dispone su mano en el corazón, la disposición de los dedos, algo muy particular en él. El dedo del corazón, se supone, ¿no?, que es el que justamente está tocando su pecho, casi como pidiéndole a Dios, ¿no?, que nos exima a todos nosotros de los pecados. El cuello amplio, estirado, y ese cuerpo tan monumental y tan alargado, típico de las figuras del Greco, por el cual hasta en algún momento lo acusaron de que tenía problemas de visión, algo que queda absolutamente demostrado que no era así, sobre todo por los retratos que eran perfectos de realistas. Según Manuel Cosío, en su obra sobre el Greco de 1965, pasaditos,
la mitad del siglo XX, esta es su obra más expresiva, esta es su obra más poética. Hasta que entonces tenemos a un Greco instalado en España haciendo una gran obra maestra tal como la valoramos ahora. Y vamos a tratar de entender en primera instancia qué tiene esto de manierista, sobre todo porque el manierismo se entiende como un movimiento que es bastante distante respecto del Concilio de Trento. A ver, algunos puntos. Takarkiewicz hace un lindo detalle, un buen punteo de lo que es el manierismo, sobre todo porque tenemos que entender que no hubo un solo manierismo. De alguna manera es una expresión bastante individual, aunque hay algunas características comunes. Además de eso, tenemos que entender al Greco. En un momento en el que ya el barroco estaba haciendo de las suyas, ¿no? Estaba de alguna manera definiendo sus principales características. Tenemos allá ahí a la primera generación barroca de la que hablamos aquí en el canal. Y el Greco parece no encajar con nada de todo esto. De hecho, algunos definen al manierismo más que con ese nombre como un periodo posclásico, ¿no? Como parte del Renacimiento, pero un Renacimiento posclásico. Bueno, no nos vamos a complicar demasiado con esto. Lo cierto es que esta no es una obra clásica, no es una obra que apele a la armonía, a la proporción, etcétera, etcétera, que uno puede ver en el primer Renacimiento. Entonces, cuando hablamos de manierismo, estamos hablando de obras que se alejan de los cánones, se corren del Renacimiento, obras en las que abundan los personajes, en las que las proporciones de las figuras y los gestos son sofisticadas, distintas. En ese sentido, en el aspecto formal, incluso viendo la obra del Greco, vemos cosas absolutamente manieristas. Formas rebuscadas, cierta artificiosidad, por ejemplo, estos escorzos, ¿no? La estilización de las figuras, la naturaleza estilizada e interpretada, algunas líneas rígidas, ¿no? Parecen por momentos distantes, los contornos subrayados, las formas alargadas, tirantes, figuras apretadas, horror vacui, ya lo mencionamos, la diversidad y la complicación de la composición, ¿no? Distintos ángulos, distintas fuentes de luz que se alejan de la armonía de la composición clásica. No hay preocupación por guardar proporciones típicas o reales entre los personajes, renuncia a los coloridos que venían predominando en el Renacimiento y un empleo de tonos fríos, de tonos claros, sin, por supuesto, atender a los colores más reales o naturales, si se quiere. Una preocupación mucho más del lado del color que del dibujo, porque tiene que ver con una suerte de refinamiento y de elegancia muy particular. Y en ese sentido, el arte manierista se aleja del realismo y se acerca más a la abstracción. De alguna manera es un arte que apuesta a una mayor expresión individual, es decir, no guiarse por normas, por cánones, algo que tiene mucho que ver con el arte clásico. En ese sentido, el arte manierista tiene como una cierta actitud psíquica. Es decir, el manierismo tiene una actitud cerebral hacia el arte. Es un tipo de arte mucho más introvertido, difícil de decodificar, no es expresivo y autoexplicativo como podía ser el Renacimiento o en algún punto el Barroco. Hay una búsqueda de lo novedoso, hay una búsqueda de la originalidad. Y por supuesto, hay actitudes duales en muchos artistas manieristas, porque algunos toman cosas del clasicismo, como Vasari, por ejemplo, y otros hacen un camino completamente propio, como el Greco. De lo que vimos hasta aquí, uno podría encuadrar de alguna manera buena parte de la obra del Greco dentro del manierismo. Hay que decir algo importante igual, y vale siempre la pena aclararlo. No hay un artista manierista así como no hay un artista impresionista. Hay obras manieristas y hay obras impresionistas. Los artistas trabajan con los registros con los que se sienten cómodos en cada momento. Algunos no se corren nunca de un registro y quizás hacen toda su obra de una manera y otros no. El Greco, ya lo dijimos cuando hablamos de los retratos, poco y nada de manierismo, diría más nada. Vamos ahora a la otra pata. ¿Qué pasa con la Contrarreforma? ¿Qué pasa con el Concilio de Trento? Decimos que de alguna manera el Concilio de Trento viene a poner un coto, ¿no?, a estos manieristas alocados que ya interpretan todo como quieren. ¿Y el Greco qué hace en todo esto? El Greco es un artista muy difícil de catalogar,
Porque cuando hablamos de la expresión de Cristo, cuando hablamos del sentimiento que transmite, el Greco es un artista absolutamente imbuido del espíritu de Trento, pero con una técnica y una libertad que no es acorde con lo que proponga el Concilio de Trento. Es una contradicción complicada, de esas que a uno le estallan un poquito la cabeza, porque el Greco era un tipo no solamente muy culto, sino que también, de alguna manera, sus obras son un gran exponente de la Contrarreforma. Son obras sensibles, son obras que nos conmueven, son obras que nos llevan a pensar, a meditar, a vivir la religión. Hay, por sobre todas las cosas, en estas obras del Greco, una búsqueda de una conexión emocional con el espectador que creo que ustedes, en el mismo momento que estaban viendo la obra conmigo, lo deben haber sentido. Y entonces le rechazaron la obra. Y todo fue un escándalo, en donde realmente las idas y venidas que hubo fueron de todo orden. Se entendió ya de una, apenas la vieron, que esta obra del Greco atentaba contra uno de los postulados del Concilio de Trento, aquel que decía que no tenía que tener elementos de falsa doctrina. El Cabildo de la Catedral, cuando vio esta obra, formuló una serie de observaciones que hacían que fuera inaceptable. Primero y lo más obvio, las tres Marías no aparecen en ningún lugar de los evangelios viendo el momento en el que Cristo es desnudado, lo cual ya de por sí, según en palabras del propio Cabildo, eran impropiedades que oscurecían la historia y desvalorizaban a Cristo. O sea, estas tres mujeres iban a ver a este Cristo desnudo. Por otro lado, el tema de los recursos, que tenían que ser sencillos, no tenía que haber nada desordenado o dispuesto de cualquier modo o confusamente, nada que sea profano, decía el Concilio de Trento. Y bueno, tenemos cosas absolutamente injustificables para el Cabildo de la Catedral, como que haya cabezas más altas y que sobrepasen la cabeza de Cristo. Encima, los escoltas, los violentos, están más altos que Cristo en este cuadro. Claro, el Greco, dijimos, se había inspirado en obras bizantinas, del beso de Judas o del prendimiento, donde la multitud rodeaba a Cristo, y su manera de demostrar que la multitud lo estaba rodeando era poner gente detrás y más arriba. Pues esto era inaceptable. ¿Qué pasa? Además, el Greco había usado fuentes que no eran canónicas, lo cual también es bastante difícil, ¿no? Porque no tenía dónde recurrir el tipo, pero bueno. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, San Buenaventura, que habría sido su principal fuente? San Buenaventura incluye la figura de las santas mujeres. Y además de todo esto, mientras que San Buenaventura decía que a Cristo lo habían atado con una soga y lo habían arrastrado como hacían con los ladrones y estaba rodeado de muchedumbre, los evangelios canónicos decían que los que aman a Jesús se mantenían a lo lejos. Entonces, bueno, no sabemos qué hacían, por ejemplo, las Marías ahí. A ver, hasta altura acumulamos los que están por arriba de la cabeza de Jesús, las tres Marías, esto de la soga y que lo habían llevado arrastrado, y más, ese caballero con armadura, ¿qué hace ahí? ¿Es una licencia que se tomó el Greco? Bueno, ese fue el otro de los vaivenes. Había personajes que no aparecían en ningún lado de ningún tipo de evangelio. Hay algunos que dicen, bueno, en realidad era uno de los identificados con Longinos, el centurión romano, ¿no? Que supuestamente miraba la escena de la crucifixión, pero no estaba en el momento del expolio. En realidad, hoy por hoy se entiende que es un recurso del Greco por completo, que de alguna manera encima estaría reforzando el carácter intemporal, simbólico del cuadro, algo que no era esperado en ese momento, ni fue lo que le pidieron. Y la otra figura, que no tiene supuestamente nada que ver ahí, es aquel que señala hacia afuera. O yo diría más bien que señala al espectador antes que Cristo, pero bueno, se puede interpretar de las dos maneras. Se entiende que este gesto estaba en sintonía con las admoniciones de San Buenaventura, que decían, ¿no? Mira, considera y advierte. Incluso, entre algunas de las interpretaciones, se cree que este fulano que está señalando, más que ser uno de los sacerdotes o uno más de la turba, es un espectador por el tipo de ropa que tiene, por el gorro y todo eso. Con lo cual también sería un símbolo de intemporalidad, al igual que el soldado este con la armadura. Esta obra constituye el primer pleito, porque no fue el único, que tuvo el Greco en España y que alertó a todas las figuras
religiosas que estaban con una mirada atenta. ¿Y por qué hubo pleito? Porque ustedes qué creen, que el Greco dijo más, sí, chau, me quedo con la obra y listo. No, fue y se armó un cotolengo, o sea, todo esto terminó en la justicia. Él, en 1579, hace un reclamo por el pago, y es muy interesante porque quien hace esta presentación y lo defiende dice que él era un artista extranjero y que no tenía medios para vivir, con lo cual se le tenía que pagar. En este caso, como había un conflicto, se pusieron tasadores. Hago una pequeña aclaración sobre esto. El pago artístico, según las costumbres o según lo que regía en Castilla en el siglo XVI, tenía que ver con tasadores. Cada uno de los interesados, en este caso el pintor y en otro caso el cabildo catedralicio, ponían sus propios tasadores y decían, bueno, esta obra vale tanto. ¿Y ustedes qué creen? Cada uno tiraba para su lado, con lo cual no se iban a poner de acuerdo nunca. Uno decía que valía 900 ducados y los de la catedral decían que valía 227 ducados. Y en realidad tenía que arreglarlo, porque esas tres Marías y ta. No hubo acuerdo, con lo cual se llama un tasador neutral que valoró la obra en 317 ducados. Obviamente, el Greco dijo, yo por esto no te entrego la obra ni por casualidad. Y no la entregó. Bastante desenfadado el Greco. Hay 20.000 teorías que dicen por qué este tipo se quería encarajinar con toda la iglesia española en el primer encargo que tuvo. Quiero decir, ¿por qué no ceder? Bueno, te saco las Marías, más o menos arreglamos y ya está. No, el tipo ahí es sobre todo donde empiezan a aparecer las mayorías críticas iconográficas, obviamente para tratar de rebajar el precio. Después de 2 años de pleito, el Greco en algún momento estaba medianamente dispuesto a retocar el cuadro para poder cobrar algo. ¿Qué pasa? Llegó a la inauguración del edificio y, bueno, faltaba este cuadro, con lo cual medio que ahí, bueno, la iglesia afloja un poco y terminan acordando un pago promedio. Es muy interesante además porque a lo largo de todo este pleito surgen cosas bastante curiosas. Por ejemplo, el Greco en un momento argumenta que de alguna manera se abusa de él o se lo malinterpreta porque él no domina el idioma. Finalmente, por no tener que cambiar las figuras, el Greco termina aceptando 350 ducados y recién termina cobrando en el año 1581. Y la gran moraleja de todo esto en realidad es que el Concilio de Trento dio una serie de pautas y que en algunos casos, la verdad, como este, por ejemplo, no todos igual, la iglesia lo que buscaba era rebajar un poco el precio de las cosas, porque el cuadro al día de hoy está en el lugar para el que fue solicitado. Parece que nadie se desmayó por ver a las tres Marías, ni a gente más elevada que la cabeza de Jesús, ni al soldado anacrónico, ni nada por el estilo. Lo bueno de todo esto es que fue tal el escandalete que se armó con esta obra, tribunales va, tribunales vienen, tasadores van, tasadores vienen, y discusiones varias en distintos idiomas, que se hizo una obra famosísima, al punto tal que mucha gente hizo encargo de copias. Y de hecho vamos a ver algunas, porque el taller del Greco, su hijo también, se cansaron de hacer copias de esta obra. En 1967, en el Greco y su escuela, Harold Whitey contó que había 5 obras, por lo menos de la mano del artista, y otras tantas copias del taller o posteriores. Una de ellas, por supuesto, y la original fue la de la Catedral de Toledo, pero también hay otro ejemplo en la Alta Pinacoteca de Múnich y en otros tantos lugares, e incluso hay otras más pequeñas. Por ejemplo, esta versión del Museo de Santa Cruz, de la cual parecen derivar algunas posteriores que ya vamos a ver, porque se presentan algunos pequeños cambios. Por ejemplo, Jesús aparece con la corona de espinas, la parte superior con las picas y las alabardas está más limitada, arriba a la derecha aparece la cabeza de un hombre de edad avanzada, girado de espaldas, que en el expolio original no estaba y sí lo vamos a ver en otras versiones como la de Múnich. Y el grupo de las Tres Marías, fíjense ustedes, que es más grande, como el que vamos a ver también de Múnich. Se cree que esta obra, por la calidad, sería de Jorge Manuel Teotocópolis, es decir, el hijo del Greco, que, bueno, por supuesto aprendió a pintar con él y trabajaba en su taller, más allá que luego de muerto su padre se dedicó más fuertemente a la arquitectura. Hay una versión también en el Prado, cuyo mayor valor tiene que ver con que está firmada por Jorge Manuel Teotocópuli, que es la única obra firmada del hijo del Greco que existe, y es de circa 1606. Vean ustedes cómo van cambiando algunos colores, se van oscureciendo algunas cosas, es decir, los grupos se van
armando de otra manera. Esta es otra versión también denominada de Orgaz, que está en Toledo. Se cree que probablemente sea de Jorge Manuel y se cree además que esta podría ser una copia mejorada de la versión que acabamos de ver del Prado. Tenemos otra versión en la Galería Nacional de Noruega, que, ojo, que en la página de este museo, de esta galería, está atribuida al Greco, aunque algunos creen que es un trabajo de Jorge Manuel, pero está extremadamente repintado y es muy difícil identificar la mano, ¿no?, de quién fue. Luego hay una versión antigua que está en Zúrich. Vemos que el color es mucho más oscuro, más típico de las obras de Jorge Manuel, como las que venimos viendo. No tiene esos colores tan vibrantes como los que tenía el Greco, más allá del estado de conservación. Y muchas otras más. Parece que todo el mundo quería tener su expolio del Greco. Algo que el taller del Greco estaba en condiciones de satisfacer, porque el Greco era muy organizado para trabajar, con lo cual podía hacer copias y copias y copias. Y ahora, para ir cerrando, ¿qué podemos sacar de este acercamiento a la obra religiosa del Greco, que créanme que es magnífica? El Greco tiene unas distribuciones del arriba y del abajo que son increíbles. Vamos a volver a él con otras obras seguramente. Pero decía yo, lo que podemos entender claramente es que evidentemente el tipo era un maestro, ya a esta altura no me cabe ninguna duda, no lo digo yo, y a pesar de tener un estilo muy propio, tendiente al manierismo y con características digamos, estilísticas que tienen que ver con este periodo posclásico, no deja igual de atender a los principios religiosos solicitados por el Concilio de Trento, sobre todo en aquello que era más importante, que era que el espectador se conmueva y se identifique con lo que estaba viendo, con las historias religiosas. Algo que el barroco resolverá de una manera completamente distinta, pero también apostando a lo mismo. Esto lo vimos cuando hablamos de Bernini y Caravaggio, por ejemplo. Por otro lado, fue un visionario, desarrolló su propia técnica, coqueteó fuertemente con los colores sin miedo. Se notaba que tenía una gama de recursos enorme. Y además, supo captar en sus obras, cuando le fue requerido claramente, es decir, habla de su capacidad, una profundidad espiritual poética. En ese sentido yo creo que las manos del Greco, los ojos del Greco, son increíbles. Las posturas transmiten demasiado. Algo que en algún momento, en términos de mística, ¿no?, cuando se empieza a hablar de los artistas como genios, algo muy del siglo XIX, decía que el Greco, había una leyenda, ¿no?, que contaba que el Greco tenía un genio artístico tan particular porque venía de un contacto directo con Dios. Se supone que el poder que tenían sus pinturas para despertar las emociones provenía a que pintaba con el brazo de un crucifijo que había roto. Maravillosa esta historia, igual. Vamos a cerrar con una anécdota. Y tienen que ver con la ironía, desde mi punto de vista, de todo lo que le debe también en un punto el Greco a Miguel Ángel. En términos de individualismo ni hablar, pero también algo hay de la técnica. Aún así, el Greco era medio experto en meterse en conflictos y problemas. Bueno, algo que a Miguel Ángel también le pasaba, ahora que lo pienso. Y cuando llega a Roma y lo invitan a que participe en la Academia de San Lucas, ahí en una reunión entre pintores, humanistas, etcétera, etcétera, parece que se mandó una, que fue la que lo obligó a huir a Toledo, según dicen. Y es que, mientras estaba hablando, se le ocurrió decir que Miguel Ángel era una buena persona, pero no sabía pintar. Digamos que, yo no sé si el Greco era medio ingenuo o qué, pero tenía cierta habilidad para romper las normas y patear todo, ¿no? Obviamente, se termina instalando en Toledo y Francisco Pacheco recupera también en un diálogo con el Greco algo similar y lo cita directamente cuando le dijo que Miguel Ángel era un buen hombre que no sabía pintar. Por supuesto, a Pacheco no le gustó ni un poroto todo esto, si bien era un gran defensor del naturalismo, en Miguel Ángel veía a un grande, bueno, y también equilibraba con el dibujo. Bueno, no me voy a poner a hablar de Pacheco hoy acá, pero bueno, no dejó la mejor impresión el Greco para variar. A pesar de todo esto, creo yo que cuando uno ve las obras del Greco, algunas de ellas, sobre todo esta, entiende que la imaginación, la expresividad que de alguna manera Miguel Ángel ponía en sus obras, tienen mucho que ver con el Greco, al menos en cuanto a su libertad. Y un poco ya como última idea, hay que decir, en términos sociales, que si bien el Greco tuvo muchas refriegas, era además un artista convencido de que el arte era
algo liberal, es decir, era una actividad liberal, era una actividad intelectual, algo que ya estaba mucho más avanzado en Italia, y cuando él llega a España se encuentra que retrocedió un montón, que estaba todo supeditado a los gremios. Bueno, de alguna manera se llevó muy bien con el gremio de los plateros y con algunos otros personajes que de alguna manera influyeron para que los ojos de la Inquisición no estuvieran todo el tiempo sobre él. No solamente por su obra, sino porque no hay ningún documento público de que estuviera casado, pero aún así vivía con una mujer, o eso se cree, y tuvo un hijo. Eso sí sabemos, que Jorge Manuel existió. Con lo cual, había muchos motivos para que el Greco fuera blanco directo de la Inquisición. Y sin embargo, a las patadas y a los tumbos, pudo hacer una buena vida, le fue muy bien en Toledo y entendió que España era como su patria adoptiva. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero hayan disfrutado de esta pieza del Greco. Les prometo que vamos a hablar más este año del Greco. Estoy preparando algunas cosas que vendrán más adelante. Por supuesto, estaré atenta a sus comentarios, a ver qué les pareció esta pieza, qué opinan del Greco, si quieren que hablemos de alguna obra en particular o algo que quizás les gustaría desarrollar un poco más sobre él. Y ya me callo de una buena vez. Ya saben, si les gustó, me regalan un like para apoyar este contenido. Créanme que me hacen un mundo. No olviden de suscribirse al canal, que también es otra manera gratuita de apoyarlo. Pasen, por supuesto, a suscribirse por la página web para estar al tanto de las próximas charlitas de café con arte que hagamos. Les dejo mis contactos de redes, toda la información aquí abajo en la cajita de descripción del video. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!